Bueno, y este martes se votará en el Pleno de la Convención Constitucional las normas relacionadas al Banco Central y el Ministerio Público. Queremos conversar sobre este tema, sobre lo que va a ocurrir esta jornada, y por eso ya estamos en contacto con el convencional y coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Cristian Viera. ¿Cómo le va, convencional? Buen día. Buen día, José Miguel. Buen día. Cristian, me gustaría partir preguntándole qué le parece que se hable de escenarios alternativos y todavía ni siquiera se conoce el borrador de la Constitución. Bueno, eso es una regla, y las reglas que nosotros hemos heredado son muy poquitas, pero están vigentes. Una de esas reglas era el famoso quórum de los 2/3, otra tenía que ver con el respeto de ciertas categorías de respeto a institucionalidades y tratados internacionales, y eso era todo. Y otro, un recurso de reclamación ante la Corte Suprema. La alternativa que usted me plantea no está dentro de las reglas que a nosotros nos embarcan, por lo tanto no es una regla existente. Por lo tanto, no es mucho lo que tengo que decir al respecto. Ya, pero deduzco de sus palabras que no le parece en lo absoluto que se barajen posibles escenarios ante un triunfo del rechazo. O sea, las alternativas que tenemos para el plebiscito de salida del 4 de septiembre son dos: aprobar o rechazar. No está en el horizonte una tercera alternativa. ¿Qué es lo que ocurre en el evento de ganar el rechazo? También hay una regla, sigue vigente en la Constitución que tenemos actualmente. Ahí se podría eventualmente producir un problema político, toda vez que hay un plebiscito de apruebo que dice queremos cambiar esta Constitución, sin embargo la salida es otra. Por lo tanto, lo que podría ocurrir en ese caso es que el proceso constituyente seguirá abierto. Pero esa tercera alternativa no está dentro de las reglas. Convencional, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente Boric en esta materia? O sea, lo que estoy diciendo es señalar lo que planteó el presidente precisamente. O sea, las alternativas son apruebo y rechazo. Sí, pero el presidente ha dicho que independiente de eso, igual han analizado posibles escenarios. Lo dijo el día domingo durante una entrevista. Pero esos escenarios a analizar son escenarios políticos. No esperaría que fuera un cambio en el diseño de las reglas. Convencional, entremos en materia, días y horas claves para la convención, particularmente este informe de la Comisión de Sistemas de Justicia que vuelve al Pleno. ¿Cuáles son los principales elementos o aspectos que se corrigieron en esta segunda pasada que va a tener en el Pleno? Bueno, hay muchos temas, va a ser una votación larguísima, tenemos más de 360 votaciones para el día de hoy, entonces lo más probable es que terminemos en la madrugada. En ese sentido, el informe fue rechazado en general el pasado 14 de abril porque aún faltaba madurez política en la discusión de algunas instituciones muy relevantes, por ejemplo, la justicia constitucional o lo relativo a otras instituciones como las defensorías del pueblo y la naturaleza. En ese sentido, se produjo esa discusión y hay una propuesta ya madura. Sin perjuicio puede que regresen algunas dimensiones porque es necesario ajustar algunas de sus atribuciones. Con todo, a propósito de su pregunta inicial, que era Ministerio Público y Banco Central principalmente, ahí hay novedades en relación al informe que fue rechazado en general. Mire, no sé si usted se acordará, pero hubo una crítica muy significativa en torno al rol de coordinación del gobierno con el Banco Central. Sí. Que esa frase que estaba en uno de los artículos podría llevar a un equívoco en torno a la... Exactamente. Esa frase, que era una frase, porque la coordinación existe hoy, es un mandato legal, pero la frase con la cual nosotros habíamos construido, que era una suerte de descripción de la coordinación, podría lesionar la autonomía. Esa frase, que era la polémica, la eliminamos, porque efectivamente nosotros y nosotras no está en ningún caso lesionar la autonomía del Banco Central. Lo segundo, no sé si usted recordará, que era lo relativo a la remoción de integrantes. En la actualidad, la ley establece que la remoción puede estar a cargo del presidente de la República con un acuerdo del Senado, es decir, una remoción que no pasa por el órgano jurisdiccional. Nosotros proponemos una fórmula más exigente, que la remoción la ve la Corte Suprema. Sin embargo, la propuesta original establecía que el requerimiento podría ser por 1/3 de los congresistas. Y eso, en lo que el comentario que salió, la crítica de expertos señalaban que era un quórum demasiado bajo y eso podría generar sucesivos requerimientos. Bueno, eso fue subido, se subió a la mitad de los congresistas en ejercicio, lo cual es un quórum mucho más exigente para requerir, pero resuelve la Corte Suprema.
Lo tercero era en relación a la presidencia del Banco Central. Nosotros creíamos, para preservar la autonomía, que la presidencia debería ser elegida por los integrantes del Consejo del Banco Central. Sin embargo, y con buenas razones, nos persuadieron en el sentido que en general los bancos centrales en el mundo, la autoridad del banco es elegida por la autoridad ejecutiva. Y efectivamente, dadas esas razones, nos abrimos y el presidente o la presidenta del Banco Central es elegido por los integrantes del Consejo. Y una cuarta observación que se nos hizo fue las reglas de enfriamiento, tanto previos como posteriores, que eran de 18 meses, las redujimos a 12 meses para las incompatibilidades previas al ejercicio del cargo, pero mantuvimos en 18 meses en la posterior. Convencional, en una entrevista con Radio Concierto, usted señaló lo siguiente: reaparece la figura del fiscal nacional. Tengo dudas sobre lo que dirá el Pleno sobre el Ministerio Público. Mire, hay dos aspectos que pueden ser devueltos a la comisión. A ver. En estos momentos, desde la perspectiva de la gestión y diseño de políticas en el Ministerio Público, hay tres figuras que podrían cruzarse. Esas figuras son el Consejo del Ministerio Público, el Fiscal Nacional y el Comité del Ministerio Público. En el actual diseño, si bien se repone la figura del fiscal nacional como una figura que realiza una suerte de coordinación entre la labor del Consejo, que es principalmente administrativa, y el Comité, que es principalmente de diseño de la política de persecución criminal, tal vez una de las facultades del Consejo, que es la número 3, que es establecer la supervigilancia de la política criminal, esa tal vez pueda ser una facultad que no corresponde al Consejo, porque el Consejo del Ministerio Público debería estar encargado de principalmente la gestión administrativa del organismo y además de la designación y calificación de sus integrantes. Entonces poco tiene que ver en el diseño de la gestión institucional. Por lo tanto, esa facultad que está en el número 3 puede, no lo sé, vamos a ver cómo se comporta el Pleno el día de hoy, podría desaparecer y concentrar la política de persecución criminal en este órgano colegiado, que es el Comité del Ministerio Público, y el Fiscal Nacional con una labor de coordinación y llevar adelante lo que decía el Comité. Y en ese sentido se podría cerrar el diseño que, por cierto, supone robustecer las facultades colegiadas para el diseño de la política de persecución criminal. Bueno, entonces ahí queda claro ese punto. Reaparece entonces la figura del fiscal nacional, que también había sido un tema que había despertado cuestionamientos en una primera instancia. Hablemos también, convencional, de sistema político, que también va a vivir días súper determinantes durante esta semana. Si mal no recuerdo, el día viernes, según el cronograma que tiene la convención para los próximos días. ¿Se le han entregado mayores facultades finalmente a la Cámara de las Regiones, que también ha sido un tema que se ha conversado bastante? Sí. O sea, parte de las razones por las cuales el informe cayó en alguna de sus normas más importantes tenía que ver con las atribuciones de la Cámara de las Regiones. Conviene recordar que dentro de las atribuciones que tenía originalmente, esas se mantienen, que son todas las relativas a la forma de Estado, a la ley de presupuesto. Se incorporaron otras, a saber que puede revisar más materias legislativas. El punto está en que para que tenga poder, ¿qué es lo que se puede producir en la relación entre una Cámara y la otra? ¿Facultades revisoras convencional? Exacto. No, pero en las otras materias que les he señalado también tenía facultades revisoras. Y de hecho había un quórum, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? La Cámara Política, que es la Cámara de Diputados y Diputados, decía algo. Se revisa por la Cámara de las Regiones. Si no hay acuerdo, se formaba una comisión mixta. Y la comisión mixta proponía algo. Pero ¿qué es lo que ocurre si la Cámara de Diputados y Diputadas, que es la Cámara Política, decía no estoy de acuerdo con lo resuelto en la comisión mixta? Existía la insistencia y en ese sentido todo el trabajo de la Cámara de las Regiones podría valer nada, ¿no? Entonces se estableció un quórum más robusto, más exigente para que fuera rechazado el informe de la comisión mixta y es un quórum de 4/7 de los integrantes, es decir, para que tuvieran que ponerse de acuerdo con mayor número que la mera mayoría. Eso se amplía para más materias, no solo las del informe original, y por lo tanto el poder de la Cámara de las Regiones resulta robustecido y además que participa también en la acusación constitucional y en reformas constitucionales. Convencional, hablando de otro tema, estaba leyendo las actualizaciones de la convención que hay día a día, y eso es súper importante dar el aviso a la ciudadanía. Van subiendo a sus redes sociales, al sitio web, las normas que se van aprobando, y qué importante es que la ciudadanía se mantenga al tanto e informados respecto a este proceso, para que al momento de ir al plebiscito de salida, que es de voto obligatorio, vayan con la información sobre la mesa y sabiendo lo que van a votar, para que tengan ahí un juicio lo más claro posible. Bueno, estaba leyendo esta actualización
Y me encuentro acá con que la Convención aprueba una indicación de Vamos por Chile que prohíbe devolver refugiados o asilados. Es algo pocas veces visto que se apruebe una indicación de la derecha. ¿Cuál fue el clima que generó esta indicación al interior de la Convención? Y, por ejemplo, ¿qué pasa también con el derecho a migrar, que es otro de los puntos también relevantes? Ya, bueno, dos preguntas. Había dos indicaciones en materia de refugio, ¿no? Y la mejor redacción de la norma era la propuesta por la convencional Veloso. Entonces, cuando llegamos a ese momento, muchos piensan mejor que menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la comisión habían advertido que era mejor una determinada propuesta, pero al llegar al pleno se advierte que, mira, es más o menos lo mismo, pero está mucho mejor, está más claro y mejor redactada la propuesta de la convencional Veloso. Y por lo tanto, dada su mejor redacción, el Pleno aprueba la indicación propuesta por la convencional Veloso. Pero no nos extrañemos, esto también ha ocurrido. En la comisión de la cual formo parte, el objeto del Banco Central surge a partir de una propuesta que es suscrita por las y los convencionales de derecha. O sea, en ese sentido hay una apertura para tratar de buscar la mejor redacción posible cuando el contenido es muy similar. Entonces, en ese sentido no hay ningún inconveniente sobre eso. Y lo segundo, que era la pregunta sobre la migración, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el derecho a migrar no es un derecho humano, o sea, usted no tiene el derecho a salir e ir a otro país. Lo que tenemos es la libertad de locomoción. ¿Y qué es lo que ocurre con el fenómeno de la migración? La migración en el mundo tiene que tener un tratamiento y una perspectiva que es en clave de derechos humanos, pero los estados, cualquiera que estos sean, en cualquier lugar del mundo, pueden establecer condiciones de regulación para el ingreso o permanencia de las personas. Entonces, por lo mismo, el cuidado que hay que tener con el diseño de la inmigración es que la migración debe tratarse, y en ese sentido está todo el derecho internacional, con perspectiva de derechos humanos. A saber, un ejemplo, ¿no? La reunificación familiar es una dimensión de los derechos humanos asociado a la migración. Por lo tanto, lo que ha decidido el Pleno sobre el punto me parece del todo pertinente. ¿Cómo queda redactado finalmente ese punto convencional? No, en materia de migración no se aprobó ninguna norma. Entonces hay que estar pendientes a lo que pueda suceder frente a ese tema, porque lo que dice usted, o sea, en el fondo hay que ser muy pero muy acuciosos en la manera en la que se redacta, y es parte también de lo que ha generado cuestionamientos en otras normas, y por eso también están estas posibilidades de ir corrigiendo los informes, como ha pasado por ejemplo con Justicia, que se vota durante esta jornada. Otro tema importante convencional para el día sábado 7 de mayo, tenemos todo el cronograma acá para ir informando las próximas horas de la convención. Se votará en el Pleno el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, que tiene artículos sobre minería, sabemos, agua y modelo económico, entre otros. ¿Qué ambiente hay tras lo que sucede finalmente en este segundo rechazo del informe de la Comisión de Medio Ambiente? ¿Ve posibilidades que se pueda llegar a un acuerdo el próximo día sábado? Mire, yo en lo personal, si bien concurrí con mi voto a la aprobación general del informe, gran parte de las normas, yo y mi colectivo las íbamos a rechazar porque tenía algunas normas que eran redundantes, que ya habían sido elaboradas en otras partes de la Constitución, u otras eran derechamente que no compartía su contenido. Todavía no tenemos el informe. Sin embargo, en materia de contenido hay algunas buenas ideas que deberían ser aprobadas y otras tantas que van a ser rechazadas. Pero me imagino, ¿no? Que ha podido observar convencional, me imagino que ha podido observar si es que se han generado instancias para lograr acuerdos, que en definitiva fue el talón de Aquiles, podríamos decir, de este rechazo que tuvo toda una polémica. Bueno, ya no viene al caso recordarla, usted la conoce mejor que nosotros. Exacto. ¿Hay un mejor clima al menos de poder generar un acuerdo? ¿Han habido conversaciones al menos? Mire, yo creo que, por lo que yo no estoy en esa comisión, pero por lo que he advertido, es que en materia de derecho al agua, con sus prioridades, que ya está aprobado, hay un avance importante desde la perspectiva de que desaparezca el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema, ¿no? Porque lo que se ha aprobado es que el agua es un bien común, ¿no? Además de ser un bien nacional de uso público, pero sin embargo falta un poco la regulación de
de pequeños diseños. Al salir la propiedad se arregla una dimensión importante del actual diseño del derecho de propiedad. En materia de minería también ocurre otro tanto con el derecho de propiedad sobre la concesión, porque lo que hay detrás son títulos administrativos que tienen que tener regulación, tienen que tener certeza, pero no hay propiedad sobre aquello, ¿no? Y en ese sentido creo que esos consensos van avanzando. ¿Significa que desaparece la minería privada? Por las normas que yo he visto, creo que no. ¿Por qué? Porque pueden existir títulos administrativos que permiten la exploración y explotación del recurso mineral. Otra cosa es cuál será el nivel impositivo que pueden establecerse a la minería privada o los royalties sobre la misma. Claro. Pero tengo la impresión que se avanza hacia allá. Bueno, esperemos que se generen acuerdos. Es una materia súper importante convencional y no quisiéramos que quede fuera del borrador. Los plazos se van acotando, cada vez queda menos para el 4 de julio, así que esperamos se generen los consensos en todas las comisiones, pero particularmente en medio ambiente, donde sabemos el clima no ha estado muy llano a generar acuerdos, un rechazo bien contundente en estas dos instancias, así que vamos a quedar pendientes a lo que pase durante esta semana. Se vienen jornadas maratónicas, van a votar incluso el día sábado y se habla también que podrían incluso sesionar los domingos, ¿o no, convencional? Tal vez la próxima semana, porque eso significaría una modificación reglamentaria para que el día domingo sea un día hábil para nosotros. Ya, ahí sí, vamos a quedar pendientes. Probablemente vamos a tener que ir ahí a reportear también si es que sesionan un día domingo. Muchas gracias por su tiempo, convencional Cristian Viera. No, encantado. Que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Buen día, hasta luego.